Ya. Entonces les doy la bienvenida a esta cuarta sesión del taller Introducción al Feminismo, Ideas Centrales de los Movimientos Feministas, que como Librería en el Blanco realizamos en el marco de un proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura de la convocatoria 2022. Para ello estamos con Daniela Barruel, profesora de Religión y Filosofía, diplomada en Filosofía e Infancia, diplomada en Pensamiento Filosófico y Teológico, magíster en Educación, Convención Curricular y actualmente dirigente sindical de la Federación de Trabajadores de la Educación, FENATED, y es parte del Movimiento por la Unidad Docente. Solo esta va a ser mi introducción, así que yo las dejo acá y cualquier cosa que necesites de mí, me escribes en el chat o me hablas. Yo voy a estar acá pendiente. Que tengan una súper linda sesión. Gracias, Fanny. Muchas gracias. Oye, saludarles, chicas, bienvenidas. Voy a compartir pantalla. Para que podamos mirar un poquito. Espero que estén muy bien. Voy a intentar partir con una actividad como de reflexión. Decirles que la idea es que podamos conversar un poco de el imaginario feminista. Hace poco pasó una situación bien particular en modalidad actualidad Festival de Viña. Han ocurrido varias cosas como durante este periodo de festivalero, por darle un nombre, que han evidenciado distintas formas de violencia y también ha sido bien problemático cómo se evidencia y cómo persiste a través de la televisión, ¿verdad? O se validan discursos de violencia. Y para hacer esta pequeña reflexión sobre el imaginario feminista, ¿qué imaginamos? ¿Verdad? ¿Qué pensamos? ¿Qué piensa como la sociedad, por decirlo de algún modo? De las feministas es que traigo esto que ocurre hace poquito. Yo imagino que a lo mejor a ustedes lo han visto, si no a través de la tele, a través de las redes sociales, cuando este cantante, ¿verdad?, al recibir uno de los premios por una modelo, el animador del festival le pregunta ¿qué te está temblando? Y él hace referencia a que le tiembla algo entre las piernas, ¿verdad? Y hay una serie de comentarios. Yo pensé originalmente en traer los titulares de noticias, que son bien particulares, como quién es la modelo que coquetea, y sale el nombre del cantante y no el nombre de la modelo, digamos. Varios titulares asociados al coqueteo, a los piropos, como bajo esa lógica de concepto. Y ella, en una entrevista y a través de redes sociales, después de este momento, digamos, que televisado, hace algunos comentarios. Y me interesa que revisemos como ese comentario que hace y que podamos ir intentando como desarmar este comentario que ella hace, más que criticar o tener alguna perspectiva específica sobre la persona. Dice, la gente puede opinar lo que tenga ganas. Yo soy mucho más relajada en este sentido, no pesco. La gente se pone como, no, es que es la modelo, es que te está denigrando. Me disculpa las personas. La gente puede opinar lo que tenga ganas. Yo soy mucho más relajada en ese sentido, bueno, lo había mencionado. Yo soy modelo, yo trabajo de esto, yo me dedico hace años a hacer esto. Para mí ese comentario no me afecta en nada. Si las personas se lo toman mal, pucha, yo no. Es una anécdota, es chistoso. Todas las cosas se deben tomar con humor. Uno no puede ser tan grave en la vida con todo, sino se pelearía con todo el mundo, ¿o no? Voy a continuar. Comentó después lo siguiente: estaba muy emocionada de entregarle el premio, porque además me encanta Alejandro Fernández. Yo estaba detrás del escenario corriendo todas las canciones porque me encanta. Fue súper divertido, me cayó súper bien. El cantante, para no seguir nombrándolo, demostrando todo su caudillismo espartano, no importándole en absoluto lo que opinen las pañuelas verdes basadas. Ese es el comentario que hace ella a través de las redes sociales. Entonces mi invitación es a que le demos una vuelta a cuál es el imaginario que se va creando también, ¿verdad?, de respecto a cómo se responde
o al imaginario que hay de las feministas detrás de este texto. Abro la palabra para que podamos ir comentando, incluso desde que nos llamó la atención. Camila, ¿quieres decir algo? Sí, a mí igual me pasaron varias cosas con esta polémica, no sé cómo llamarla, porque me chocó mucho, bueno, los comentarios que genera el cantante, y también vi varias publicaciones de grupos como La Rebelión del Cuerpo, creo que fue uno, que hablaba parte de una canción que él interpreta, que habla de matarla, de matar a la mujer. Entonces ya desde ahí como que encuentro que desde mi punto de vista no correspondería utilizar ese tipo de canciones en estas plataformas o en el Festival de Viña del Mar o donde sea actualmente, sobre todo en el contexto en el que estamos y en que el femicidio en Chile está bastante latente, y es un problema estructural que tenemos y que nos afecta como sociedad. Y lo otro que me pasó con ella es que, bueno, lo que él dijo obviamente desde mi punto de vista también está bastante alejado de lo que como feministas queremos para la sociedad, pero también me pasó que me cuestioné un poco, como, bueno, si a ella no le molesta, entonces tal vez no estaría mal, como desde ahí también, como ella lo dice que para ella está bien, o no que esté bien, sino que no le genera como un malestar, pero después ahora leyendo como estos comentarios como que ella misma genera, veo que ella normaliza este tipo de situaciones, indicando que ella está acostumbrada, que es como casi intrínseco de que si eres modelo y expones tu cuerpo, tienes que someterte a este tipo de comentarios. Entonces ahí de nuevo me entró otro cuestionamiento, no es que tal vez no le moleste, es que ya normalizó esta situación como parte de su vida, y como que acepta que si ella está trabajando de esto, tiene que aceptar este tipo de comentarios. Entonces creo que ahí puede que se pierda un poco en eso, como desde mi punto de vista creo que podemos trabajar en lo que nosotras queramos, pero eso no significa que tenemos que normalizar cierto tipo de comportamiento. Súper, gracias Camila. Yo creo que se resume harto como cuáles son todas las dudas o preguntas que nacen también de las declaraciones. Y cómo partir también fuera desde el lugar de decir, bueno, qué terrible la forma en la que piensa ella, digamos, antes incluso que cuestionarnos qué fue lo que él hizo, que lo he visto también a través de las redes sociales. Entonces es interesante cómo yo creo se va conformando distintas formas de responder a este tipo de situaciones. No sé si hay alguien más que quisiera comentar. ¿Qué preguntas le surgen? ¿Qué reflexiones, Cami? Hola, ¿cómo están? Sí, ha sido loco el tema del festival porque han pasado varias cosillas bien heavy en torno a la violencia de género, ¿cierto? Como no solo esto, sino también lo que pasó con la Pamela Leiva, etc. Y en relación a esto específico, claro, como decía la otra Cami, ya la canción me parece aterradora, como algo de matar a una mujer, algo así que yo escuché como, a mí no me gusta este tipo, pero sí leí como los comentarios de que habían varias mujeres feministas que estaban como muy complicadas con el tema. Yo creo que eso es heavy, porque en el fondo en tiempos de hoy, donde los femicidios son un tema, donde la violencia de género la queremos erradicar, como producción del festival debiesen haber hecho algo para que esa canción no saliera al aire, creo yo, como por ahí, como inicialmente, como ese tema, como un poco más de ojo con el contenido que se entrega en estas plataformas y en estos espacios. Y con respecto a la modelo, claro, efectivamente, como decía la otra Cami, se normaliza el tema de la discriminación y la violencia por este hecho de que expongo mi cuerpo, entonces casi que es normal que me coqueteen o que se sobrepasen, ¿cierto? Y es algo que debemos también ir haciendo consciente porque en el fondo ella está haciendo su trabajo y debiese también tener una reflexión más profunda en el que, oye, no tiene derecho a hablarme así ni a hablarme así. Y también el otro tema, cuando ella habla de los pañuelos verdes, siento que
se da en algunos grupos, ¿cierto? Que el hecho de que uno se diga feminista como que genera harto rechazo, o harto como tirria un poco, como, ay, casi que somos violentas, agresivas, que para qué vas a ser feminista si no es necesario. ¿Cachai? Como que hay un tema ahí también, como que es como algo bien generalizado en algunos sectores, en el que les da un poco de miedo el concepto, y por lo tanto, como las pañuelos verdes, como un poco, como también mirando menos, ¿cachai? Como que me importa, también es un tema, porque en el fondo nos hace darnos cuenta de que no hay un conocimiento. Hay como, se habla como un poco desde la ignorancia, ¿cierto? De lo que es realmente ser feminista y qué queremos conseguir, que en el fondo no es un odio ni... ¿Cachai? No es como la inversa del machismo, que un poco yo siento que la gente cree eso, ¿cachai? Como que somos la inversa del machismo. Entonces, por desconocimiento, la gente le tiene como un rechazo, y yo creo que por ahí esa última declaración de los pañuelos verdes iba como por ese lado. Pero sí está heavy ese tipo, no me gustó nada. No sé si hay alguna más de ustedes que quiera comentar. Esperanza. ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿No? ya escuché. Sí, se escucha bien ya. Yo no sigo el festival, no veo, y tampoco parece que no sigo esas redes, así que tampoco me llegó mucho la información. Pero tengo como, o alcanzo a ver, a distinguir un hilo conductor que es como esta capacidad entre em, que viene como, no sé si es el individualismo, también desde el patriarcado, las jerarquías, que es formar el unos o las unas y las otras. O sea, ella no se quiere sentir representada con una lucha, porque se quiere alejar, y también en esa misma acción de alejarse de esa lucha, quiere mostrarse eh, apacible, ¿verdad? Eh, como sumisa. Y hasta la palabra que me viene es como dueña de casa. No, yo estoy bien, me cayó súper bien el niño, él, aquel, ¿verdad? No voy a hablar mal del comentario. Entonces, estos dos lineamientos, uno que habla del estereotipo de una buena mujer, de una mujer sometida, y también una de las grandes herramientas que creo que tenemos que ir cambiando, que es esto de, no sé, jerarquía, someterse, el no querer ser parte, el querer distanciarse de esta figura controversial que podría ser el feminismo, la feminazi, la pañuelos verdes, que creo que veo y como que entiendo de esta imagen, porque igual es duro. O sea, ¿qué pasa si ella decía en esa entrevista, no, yo entiendo que él está en una, no sé, lo que se le haya ocurrido, él está fuera de lugar, lo que él dijo está mal? Em, ¿Y qué tan difícil podría haber dicho esas palabras? No podía hacer nada más en ese espacio cuando le entregué el trofeo, pero entiendo que su posición está mal. ¿Cómo hubiera sido todo lo de atrás? ¿Hubiera conseguido más pega? O sea, igual yo entiendo que estratégicamente ella le conviene estar en esa posición, porque si no, si ella vive de eso, ¿cómo le afecta esto después? Eso, pienso eso. Hola, ¿cómo están atrás? Hola, Esperanza. Gracias. Sí, yo me voy a unir ahí a la reflexión que hacen ustedes. Creo que hay palabras que son claves y que a mí me llaman la atención, como por ejemplo el tema de que no me afecta. Entonces, como yo pienso que todo lo que ya plantean, que todo lo que no se plantea, digamos, en la figura o el imaginario feminista, ¿no es cierto? Como las feministas son más sensibles, digamos. Entonces, como cuando habla de, o hace referencia al humor también, como que pareciera que hay un imaginario, ¿verdad? Como de las feministas como las malhumoradas, las que no entienden el chiste. Más allá como de las palabras de ella, digamos, con todo el análisis que podemos hacer, es interesante cómo se va conformando un imaginario, ¿verdad? Y cuando digo imaginario me refiero como a esta figura inexistente como de las feministas, ¿no? Como además de las feministas, como si hubiera un solo feminismo, que es precisamente lo que vamos a conversar hoy día. Que
que son malhumoradas, ¿verdad? Que son graves, ¿verdad? No se puede ser tan grave, no se puede pelear con todo el mundo, que también es como una estructura media del imaginario de las feministas, como de aquellas que no valoran los gestos divertidos, como bajo esa lógica, ¿verdad? De que pareciera que hay una forma como de responder a las cosas entregándoles como una categoría de grave, lo que ubica a las feministas como en un lugar fuera del humor. Y es bien interesante porque, bueno, hay muchas formas de resistencia o de configuración de la construcción de este imaginario que se han ido levantando, pero persiste, pues, persiste en la opinión pública, digamos. Y ha sido una forma también en la que se ha ido configurando el imaginario en contraposición, porque es una forma rápida en términos políticos de tomar una postura en contraposición de la defensa de los derechos por la mujer. Y creo que era importante como que hiciéramos un primer nexo con esto, para decir, bueno, ¿qué pasa con este imaginario? ¿Cómo se construyen las líneas del feminismo? ¿Qué hay detrás realmente, digamos? ¿Qué significa estos feminismos realmente? Y yo creo que ahí un elemento importante es que nosotras no podríamos partir desde una lógica de pensar que el feminismo es uno, ¿verdad? Y precisamente lo que hoy día eh, se propone que revisemos es un poco el entramado teórico y las tensiones que hay dentro del feminismo y distintas perspectivas. Para eso el propósito es que reconocer el feminismo como un entramado teórico heterogéneo, ¿verdad? Diverso, que tiene tensiones, y la identificación de distintos feminismos. Y solo para recordar, habíamos dicho en algún momento como que hay varias formas de configurar la agudización de los procesos de movilización feministas, y que esos procesos de agudización de movilización se han dado en distintas épocas, y hay algunas formas o estructuras de categoría que nacen durante la segunda ola que los llama ola, digamos, como esta idea de que hay un movimiento social que avanza, que después tiene un proceso como de recogimiento, pero que también tiene como la pretensión de crecer durante ese tiempo, y que después vuelve la agudización del proceso de movilización o de las instancias de protesta. Y con eso tenemos una primera ola asociada como al tema de la participación en los espacios públicos. Daniela, te quedaste pegada, parece. Sí, parece que la Dani se quedó pegada, como que yo sentía que estaba teniendo mala señal en general, como que no muy constante, esperemos, oh, se cayó. Voy a tener que estar acá para Ahí se aceptarla. volvió, ¿no? Se cayó. Yo estaba ahí y volvió. Ya. Creo que queda en la Ahí tercera volviste, ola, te ¿no? habías caído, Daniela. Sí, sí, sí. Ahí sí, ¿o no? Creo que queda en la tercera ola. Ya. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya. Súper. Bueno, estaba diciendo que en una tercera ola, digamos, que lo que viene a hacer es una crítica a esta visión universalista de la mujer, y que no reconoce del todo las distintas formas de construcción, ¿verdad?, del ser mujer, sobre todo arrastrando todos los conceptos que nacen durante las últimas décadas relacionadas con el concepto de género, con el concepto de patriarcado, y sobre todo, la capacidad que tuvo el movimiento social en los últimos años de poder preguntarse cuál es el origen del patriarcado, ¿verdad? Y poder cuestionar entonces que hay algunos elementos que se interseccionan, digamos, como la clase, la raza, ¿verdad? Y el género. Y una cuarta ola, que es una construcción que nos estamos preguntando si se está construyendo, si estamos en la cuarta ola, ¿no? ¿Verdad? Y si somos nosotros parte de ese proceso, y por eso también estamos ahí en estos momentos. Entonces, ¿qué
¿Qué vamos a revisar hoy día en términos generales? Mujer, raza y clase, que era el texto recomendado de Angela Davis. Que no vamos a revisar el texto en su totalidad, ni siquiera las ideas principales, porque no nos alcanza el tiempo, pero sí un par de extractos y algunas ideas centrales de cómo se dio la diferencia entre las perspectivas del feminismo blanco, ¿verdad? Y las perspectivas que nacen a la hora de considerar la raza como parte del análisis. El feminismo radical, algunas tendencias dentro del feminismo radical, cómo se asocia también con las ideas del feminismo lésbico, con la idea del ecofeminismo, cómo estas tendencias del feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia dentro de la construcción del feminismo radical, las tendencias, las tensiones del feminismo radical con el feminismo socialista y con el feminismo liberal, y un poco acerca de la teoría queer y estas perspectivas acerca de la deconstrucción de la vivencia de la sexualidad, de las disidencias sexuales. Para que tengamos una noción un poco de lo que vamos a revisar, y les pido disculpas si en algún momento nos tenemos que apurar porque es harta información. Pero mi interés es que partamos bajo la lógica de la reflexión también. Y les voy a pedir que alguna de ustedes pudiera ayudarme con la lectura de este pedacito de texto para que lo conversemos. No sé si hay alguna que pudiera ayudar con la lectura. Yo puedo leerlo. Ya. Las mujeres negras habían demostrado estar más que dispuestas a contribuir con aquella lúcida capacidad de observación y de juicio a la creación de un movimiento multirracial a favor de los derechos políticos de las mujeres, pero tropezaron a cada paso con la traición, el menosprecio y el rechazo de las líderes del movimiento sufragista acotado por las mujeres de pura raza blanca. Gracias. Bien, quise partir con un texto que es bien decidor a la hora de decir que parece que había disposición, ¿verdad?, como de construir un espacio, un movimiento multirracial. Sin embargo, a pesar de que existía esta disposición dentro del mismo movimiento sufragista, incluso aunque las sufragistas tenían perspectivas antiesclavistas, se dio distintas formas de menosprecio y de discriminación. Y creo que ahí es interesante porque cuando las sufragistas se encuentran en este momento de tener la discusión y de poder defender el voto femenino, existe la necesidad de argumentar por qué la mujer tiene la capacidad, ¿verdad? O por qué la mujer puede votar. Y frente a esta discusión de decir, bueno, las mujeres podemos votar, digamos que se generan, podríamos decir, bueno, varias líneas argumentativas, pero dos líneas argumentativas que se tensan. Una es asumir una naturaleza especial de la mujer. Y varias mujeres en algún momento defendieron también, incluso en términos teóricos, incluso mujeres que en algún momento se dedicaron a la ciencia. Deme un segundo. Que tenían una naturaleza especial, y por tanto, esa naturaleza especial de la mujer, que pareciera que es algo propio, ¿verdad?, algo esencial de la mujer, le entregaría una superioridad moral. Esa superioridad moral de la mujer estaría contraria, ¿verdad?, a la forma o el comportamiento que tiene el hombre. Un comportamiento que no tiene esta cualidad que tiene la mujer debido a su propio ser, digamos, como una característica intrínseca. Y por otro lado, un argumento que rechaza la naturaleza femenina y dice, bueno, no existe solo una única como no existe una forma de ser mujer, no hay una naturaleza femenina, ¿verdad?, propiamente tal, sino que hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades y somos iguales. Y en tanto que somos iguales, tenemos igualdad de derechos y por tanto deberíamos poder votar. Por otro lado, desde la perspectiva de la naturaleza especial de la mujer, dirían, bueno, existe una superioridad por parte de la mujer, y esta superioridad moral permite que las mujeres sean lo suficientemente juiciosas para poder votar, digamos, y no estar como
no estar fuera de lógica dentro de los procesos de participación política. Esperanza. Perdón, puede ser obvia la pregunta, pero cuando se habla de la superioridad moral de la mujer, ¿es superioridad sobre el hombre? O sea, ese argumento dice que somos mejores los hombres en el tema de la moralidad. Exacto. La mujer es más juiciosa, tiene más capacidad de, sabe controlarse de mejor manera, la mujer sabe de mejor manera. Cuando yo pienso como en la forma en la que en algún momento, no sé si se acuerdan del poema de Alfonsina Storni, que hablaba como tú me quieres blanca, y en algún momento le dice como, bueno, tú haces todo esto por fuera del hogar, digamos, el hombre que sale, que toma, que es infiel, la mujer no, la mujer es recta moralmente, es bien comportada, sabe cuál es su lugar, ¿verdad? Como bajo todas esas lógicas de superioridad moral frente al hombre que es más desordenado y que tendría como una tendencia, ¿verdad?, a distorsionarse. Y es bien particular porque finalmente son dos formas de poder argumentarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros asumimos que existe una naturaleza especial de la mujer, estamos argumentando entonces que la mujer tiene una esencia que le es propia, ¿verdad? Y entonces yo estaría validando el argumento que, bajo el que se sustenta la lógica binaria del patriarcado, de que los hombres son superiores de manera intelectual, las mujeres son superiores de manera moral, y nos complementamos, digamos, y por eso funcionamos en conjunto, que es la misma estructura argumentativa bajo la que el patriarcado nos ha dejado en la casa, nos ha dejado, digamos, bajo esta lógica incluso de que existe una superioridad moral, pero no una intelectual, y por tanto no tenemos la capacidad de estudiar, no tenemos la capacidad de trabajar, etc. Pero no solo eso, sino que además, dentro de esta lógica argumentativa, hay, si hay una mirada esencialista hacia la mujer, también podría haber una mirada esencialista hacia la raza. Por eso les traigo el siguiente texto. Este es un extracto de una declaración de una de las mujeres que en una instancia pública tenía como pretensión defender el argumento, defender el voto femenino. Dice, la mujer negra precisa el voto para recuperar, mediante un empleo juicioso del mismo, lo que el hombre negro ha perdido por su mala utilización. Ella es necesaria para rescatar a su raza. La comparación con el hombre de su raza en cuestiones morales resulta deplorable. Ella asume las cargas de la iglesia y de la escuela y soporta mucho más que solo las cargas económicas de la casa. Entonces, yo les invito a que podamos ir comentando el texto porque entrega harta información, digamos, de qué es lo que le genera, qué contradicciones pueden evidenciar. Apagué la cámara, Dani, porque estoy con la, como con la señal más o menos bajita. Con respecto al texto, claro, efectivamente creo que hay que ponerlo en contexto. 1915 era una época en la que ese argumento tenía cierta validez, ¿cierto? Y en el fondo era una forma de persuadir y de convencer de que la mujer realmente merecía el voto por estas razones que hoy en día nos pueden parecer, claro, un tanto contradictorias, que se aleja un poco de este hecho que tú también decías, de que en el fondo no hay un solo tipo de ser mujer, no nos podemos encasillar en esta cierta heteronorma que nos exige ser de cierta o cual manera. Pero si lo ponemos en contexto, yo creo que es un argumento que es muy válido para la época, ¿cachai? Como que en ese sentido me parece que estaba bien. Gracias, Cami. No sé si hay otro comentario. O dudas o reflexiones que les surjan del texto, Esperanza. Sí, me llama la atención esta frase que dice, ella es necesaria para rescatar a su raza. Mansa responsabilidad, porque ni siquiera es como, ya bueno, todos unidos, nosotros vamos como, permiso a las palabras, nosotros como negros vamos y nos salvamos, pero no, o sea, ya los hombres lo hicieron mal, la mal utilizaron, entonces ahora nosotros somos la indicada, la adecuada para salvarlo.
igual es heavy. Y aparte que de nuevo hace una diferencia, o sea, en una misma raza, en una misma subunidad, hace otra división. De nuevo, dice, ellos y nosotras. Es difícil. Y como tú estabas planteando antes, de nuevo hace como que fortalece la lógica anterior de que somos diferentes, ¿verdad? Que los géneros son diferentes y no sé qué tan bien nos hace eso. Y yo agregaría además que, gracias Esperanza, creo que a mí me recuerda, ahora que tú lo comentabas, me recuerda que una vez tuvimos una conversación con una amiga que me decía, bueno, las mujeres van a salvar el mundo. Y a mí me conflictó esa frase de muchos modos. Como yo me preguntaba, ¿qué significa que las mujeres van a salvar el mundo? Primero, ¿por qué tenemos que salvar el mundo? Después, ¿qué significa salvar? Yo soy profe de religión, como que conflictó un poco con esos conceptos medio salvíficos. Y segundo, ¿qué de la mujer? Como, ¿qué es el pensamiento femenino? ¿Hay un pensamiento propio femenino? ¿Hay un solo pensamiento femenino como las mujeres en su actuar? Porque las mujeres tenemos una forma de actuar que es única, porque... Entonces, ¿cómo de a poco estas lógicas argumentativas esencialistas que dicen, bueno, la naturaleza de la mujer, ¿no? Como ocupamos el mismo argumento de ellos y decimos, existe una naturaleza de la mujer, solo que esta naturaleza es superior. Y además, ocupamos esta mirada esencialista, es decir, hay una esencia femenina, y decimos también hay una esencia en la raza. Entonces, si ya los hombres no tienen una cualidad moral, si los hombres blancos no tienen una cualidad moral que les es propia por ser hombres, ya, digamos, desde una perspectiva de raza, los cuerpos masculinos racializados tienen, ¿verdad?, una perspectiva completamente distinta y también está muy asociado. En algún momento la crítica que se hacía es a entregarle una mirada esencialista o una mirada estereotípica a ciertas formas, ¿verdad?, de división tanto de sexo, o sea, de género, de clase y de raza. Pero como decía la Cami, también hay que leer el texto en el contexto, digamos. Efectivamente se estaba en un periodo de lucha, pero yo pondría énfasis en que lo que vamos a ir revisando de aquí en adelante, esta tensión entre la mirada como de la naturaleza y desde una perspectiva de eliminar el género, está ahí en tensión y continúa desde distintas formas. Entonces, de algún modo, cuando nace el feminismo radical, lo que viene también a hacer el feminismo radical es decir, que había una pregunta de quienes, cuando pregunté qué esperaban del curso, había alguien que preguntaba, ¿existe el feminismo radical? Bueno, sí, existe el feminismo radical. Es una gran línea, pero voy a intentar dotar de contenido lo máximo posible esta línea del feminismo. Cuando nace el feminismo radical, lo que hace es preguntarse cuál es el origen del patriarcado. Yo diría que gran parte de la diferencia entre el feminismo radical, el feminismo liberal y el feminismo socialista es que nos vamos a encontrar que ubican el inicio o el principio del problema de desigualdad entre hombres y mujeres desde un lugar distinto. Y lo primero que hace, de alguna forma, es cuestionar precisamente algunas de estas miradas que se estaban planteando ya, al hacer, digamos, como agudos análisis, y lo puse así porque permite cómo hacer esta lectura, se dedicó a combatir la tendencia tradicional a naturalizar y ontologizar los rasgos identitarios que resultan de la relación dialéctica de la dominación. ¿Qué quiere decir esto, digamos? Esto que suena como tan pomposo, ¿verdad? Pareciera que dentro de las miradas sufragistas igual habían algunas tendencias de naturalizar o de ontologizar, ¿verdad? De creer que algo es propio del ser mujer, en este caso. Y eso propio sería rasgos identitarios como características, digamos, que surgen más bien de la combinación entre elementos como, por ejemplo, ser mujer, ¿verdad? Ser afrodescendiente y, por ejemplo, ser lesbiana. O rasgos identitarios de ser hombre, blanco y heterosexual, por ejemplo. Entonces, yo creo que si nosotras nos preguntamos cuáles serían esas características o rasgos identitarios del hombre blanco, el hombre blanco cis heterosexual y burgués, probablemente describiríamos hasta la ropa.
las características y seguramente se nos viene incluso un tono de voz de cómo habla, ¿verdad? No, yo rápidamente me lo imagino casi como fácilmente, que es esa estructura estereotípica, ¿verdad? La crítica está orientada a que dentro de la perspectiva del movimiento feminista nosotras no usemos esta naturalización o ontologización de estos rasgos identitarios que genera la combinación de la dialéctica de distintas dominaciones. En este caso yo pondría el ejemplo de lo que pasaba antes, ¿verdad? Cuando decíamos como parece que la combinación entre la mujer y la raza permite una superioridad, una naturaleza, ¿verdad?, superior, que hace que incluso las mujeres de tal colectivo son las que van a salvar ese colectivo, digamos, por darle un nombre genérico. ¿Qué pasa con el feminismo radical? Nace en la época del 60, como les mencionaba, busca la raíz de la dominación y tiene una mirada estructural. Porque plantea, yo creo que diría, se atreve a plantear que la dominación precede a la explotación en discusión o en tensión con miradas más socialistas, que no voy a decir como feministas socialistas todavía, sino que con miradas más de izquierdas, más marxistas, ¿verdad?, que ubicaban el problema de la explotación como el principal, digamos. Y se hablaba de la cuestión de la mujer o la división sexual del trabajo, una división sexual del trabajo que se daba debido a un sistema capitalista, ¿verdad?, que había generado una familia nuclear con el propósito de mantener un espacio de producción y reproducción de la clase trabajadora. El feminismo radical dice, bueno, no está ahí únicamente. Primero porque la dominación patriarcal no nace cuando nace el capitalismo, digamos. No nace con solo la contradicción capital-trabajo, sino que viene desde antes. Y por tanto, el origen no puede ser únicamente desde la lógica económica, sino que hay otros elementos que se suman. Y esta forma de pensar hace que, de algún modo, el feminismo radical pueda definir de manera más robusta el concepto de patriarcado y cuestiona la lógica o la construcción del poder bajo la forma en la que se leía hasta ese momento, pasando desde una perspectiva del poder que está ubicado en el Estado a relaciones más interpersonales. Y dota de más contenido aquellas divisiones que tenía como esta construcción argumentativa de que el género no es natural, digamos, y la mirada de la heterosexualidad y sobre todo de la vivencia de la sexualidad de la mujer, pero no desde una perspectiva de liberación para el disfrute de la masculinidad, sino más bien con el propósito, ¿verdad?, de la vivencia en función de qué es lo que realmente queremos. Y una crítica al androcentrismo en la tecnología y en la ciencia. Y con eso un elemento fundamental está vinculado con esta frasecita, digamos, que dice: lo personal sigue siendo político. Las feministas del nuevo milenio no pueden dejar de ser conscientes de que la opresión se ejerce en y a través de sus relaciones más íntimas, empezando por la más íntima de todas, la relación con el propio cuerpo. Entonces traslada la discusión del poder, que estaba ubicada en la clase dominante, en el Estado, a la dominación entre las relaciones de poder entre las personas e incluso la relación de poder, cómo se configuran las relaciones de poder en mi propio cuerpo. Bajo la lógica o bajo la mirada de que la dominación patriarcal precede a la explotación bajo esta forma en la que se había configurado. Como les decía antes, que el poder estaba solo ubicado en el Estado, en la clase dominante. Entonces empieza a mirar más allá de estas relaciones económicas, que es lo que termina revisando y lo que termina viendo es cómo las relaciones microsociales y en el cuerpo se presenta o se evidencia los procesos de dominación. Y esto le permite tener una capacidad de análisis y de crítica de la sexualidad desde una perspectiva política. Y es muy interesante porque en esa época no solo no
no se trataba solo de profundizar en la reivindicación de la sexualidad de la mujer, sino que decir que la sexualidad también era política. O sea, lo personal es político, es realmente lo íntimo también es político. Hace poco yo compartía por las redes sociales, el deseo también es político, ¿verdad? Está construido en función de cómo estas distintas formas de dominación se van conjugando, la dialéctica de la dominación, ¿verdad? Y lo que hace es hacer una crítica a la mirada de la liberación sexual desde la perspectiva liberal, digamos, criticando específicamente que esta mirada como liberal de la sexualidad está ubicada en términos masculinos, ¿verdad? Y la maneja, digamos, la lleva a decir la sexualidad es una construcción política. Y con esto nacen distintas líneas que yo creo que son importantes, como se empieza a reivindicar el tema el lesbianismo, se piensa a reivindicar la bisexualidad, se menciona al menos, digamos, y se genera toda una línea de feminismo lesbiano, digamos, que además reivindica la posición política de las mujeres de enamorarse de otras mujeres, como una forma de resistencia de afrontar a este sistema. Y es interesante porque cuando hablamos como de esta perspectiva de cómo hay una mirada, parece desde la sexualidad, desde una perspectiva más liberal, ¿verdad? O desde una perspectiva más radical, lo que se plantea por parte de la autora, y que es uno de los textos que iba recomendado, bueno, yo les voy a mandar todo después si ustedes quieren hacer lectura, es que pareciera que pasamos desde un patriarcado de coerción, ¿verdad?, que está asociado con la represión, a un patriarcado más desde el consentimiento, y donde se suplanta, de algún modo, la represión por la libertad. Entonces ahora somos libres, ¿verdad?, pero esa libertad no es tan real porque somos libres de querer responder a los cánones estéticos, a las formas de seducción y al éxito, y somos libres bajo una lógica de una inercia estructural que sigue manteniendo ciertas lógicas de modo de ser femenino. Entonces hay como una estructura media tramposa, digamos, de la existencia de una libertad porque me saqué el corsé para ponerme el bikini, digamos, para hacerme la lipo, con la intención de poder responder a lo que se esperaría de qué es ser mujer. Y desde ahí, yo creo que es interesante, tengo la impresión de que está como... Es interesante cómo dentro de estas dos perspectivas ya tenemos tensión con dos perspectivas de feminismo liberal y de feminismo socialista. Primero, porque el feminismo radical intenta ir más allá de la lectura que se hacía normalmente por parte de perspectivas socialistas de la dominación de la clase, ¿verdad? Y por otro lado, bajo la tensión de la lógica de cómo comprendemos la sexualidad, de cómo vamos construyendo la sexualidad. Pero hay otros elementos a los que se va tensando. Y con ello, quisiera hacer como un panorama muy general de algunos elementos asociados con el feminismo socialista y el feminismo liberal, que además dentro de la misma época, digamos, los vamos a encontrar ahí como tensionando entre los feminismos, las distintas líneas de feminismo. El feminismo socialista, yo diría que un elemento importante a destacar del feminismo socialista es que la organización de mujeres de las organizaciones asociadas a la clase estuvieron presentes dentro de los procesos de movilización, dentro de los procesos de sindicalización, digamos. Había una lucha, una intención, ¿verdad?, de organizar a las mujeres en contra de el imperialismo, la burguesía, digamos, o la opresión capitalista. Sin embargo, esas organizaciones no siempre se consideraron feministas. De hecho, creo que un buen dato es que cuando comienza el proceso como de el movimiento sufragista en Estados Unidos,
las trabajadoras organizadas no fueron las primeras en adherir, porque no se consideró en ese momento el voto como un elemento estratégico. Hasta años después, cuando se evidenció que eso permitiría tener mejores condiciones laborales. Entonces, cuando se concluye que a través del voto se podrían conseguir mejores condiciones laborales, sí se considera el voto como un elemento fundamental. Pero en principio era una forma de participación más bien abstracta, se entendía como un elemento muy abstracto, y no necesariamente fueron las primeras en adherir, digamos, a este llamado. Especialmente porque la perspectiva desde donde nace el feminismo socialista ubica el problema de la mujer bajo la lectura global, digamos, de la contradicción capital-trabajo y bajo la lógica del problema del sistema capitalista. Y con ello hay tensiones que se van generando dentro y que tensiona el feminismo socialista de decir, bueno, parece que tenemos que pensarlo un poco más allá, y coincide en algún momento de manera posterior con el feminismo radical a la hora de decir, bueno, podríamos asumir que el patriarcado es un sistema anterior al capitalista, y ahí también hay tensiones dentro del feminismo socialista de decir, bueno, vamos a considerar el feminismo solo desde la división social del trabajo, digamos, y vamos a tener una lectura desde ese punto de vista, o vamos a asumir el patriarcado como un sistema que es anterior al sistema capitalista y que por tanto la dominación antecede a la explotación, y tenemos que conjugar. Sin embargo, hay una mirada global permanente desde la perspectiva del socialismo y del feminismo socialista, de que debe haber una unidad, ¿verdad?, de todas las luchas. Y hay formas de pensamiento, incluso cuando se hablaba de la cuestión de la mujer, de las que se dan cuenta los procesos revolucionarios, por ejemplo, de pensar el trabajo de cuidado de manera el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico de manera colaborativa. Y yo dejé ahí, y lo van a ver en las otras diapos, nombres de varias mujeres que pueden ser referentes de las distintas líneas de feminismo, que creo que son interesantes que las vean y las miren. Por otro lado, nos encontramos con un feminismo liberal que considera que el capitalismo es el sistema que ofrece la mayor posibilidad de lograr igualdad. Primero, entre mujeres y hombres. Porque la lectura que hace el feminismo liberal es que la situación de desigualdad no es ni una opresión ni una explotación, sino que tiene más bien un carácter cultural, podríamos decir, o un carácter social. Y en tanto esa lógica, lo que se busca es la igualdad entre hombres y mujeres a través de las reformas, a través de las leyes, a través de la educación y a través del empoderamiento de la mujer, porque pareciera que la forma en la que nosotras hemos sido socializadas como mujeres hace que tengamos menos posibilidades de insertarnos en los distintos espacios, ¿verdad? Bajo esa lógica, la preocupación del feminismo liberal está más orientado a esas líneas y a perspectivas incluso de construcción. El feminismo liberal es un aporte importante a la construcción de políticas públicas en función de la búsqueda de la igualdad, ¿verdad? Pero sacando el problema desde la perspectiva de cómo lo hemos pensado como explotación o dominación de un género por sobre. A pesar de que puede coincidir en algunos elementos con la lectura que hacen los otros feminismos. Y conocemos un poco también como la crítica o la tensión a la hora de decir, bueno, hay un feminismo socialista que es anticapitalista, ¿verdad? Y hay un feminismo liberal que lo que dice es, bueno, el capitalismo es esta forma de organización la que nos permite poder avanzar a una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Y dejé también ahí algunas autoras que pudieran ser de utilidad para que si ustedes quisieran, pudieran leerlas. Quise poner el feminismo socialista y el feminismo liberal dentro, como en tensión con el feminismo radical, para que entendamos también como estas tres líneas. Pero hay un elemento que yo creo que es importante destacar desde el feminismo radical, como algunas líneas que nacen como yo, o que van surgiendo y que se van presentando dentro del movimiento social,
como lo mencionaba antes, bajo la lógica de un feminismo lésbico que intenta hacer una reivindicación también, ¿verdad?, de la orientación sexual, y también desde una crítica al androcentrismo, nace una perspectiva que viene a cuestionar la forma en la que se ha construido la ciencia y la forma en la que se ha construido la tecnología, que tiene evidentemente un sesgo masculino. Y cómo ese sesgo masculino ha generado un gran impacto en la forma en la que no solo hacemos ciencia y tecnología, sino que incluso en la forma en la que se produce. Y con ello, una perspectiva de crítica ecofeminista. Con un hito que me parecía que era importante mencionar, como el primer Congreso Ecofeminista en el 80, y que viene a hacer una crítica, ¿verdad?, a la forma en la que nos estamos vinculando con la naturaleza. Y al igual que en los feminismos, dentro del ecofeminismo también hay algunos elementos que se tensan, y que es interesante, creo que podamos ir revisando, aunque sea muy superficialmente, y es que pareciera que hay algunas líneas como ecofeministas más asociadas como a reivindicar a la mujer como en la medida en que tiene una afinidad natural con el mundo natural, ¿verdad? O con la naturaleza, para no repetir la palabra. Entonces, como la mujer dadora de vida en relación a la madre, ¿verdad? Ubicada como con una conexión especial con la forma de vincularnos con la naturaleza. Que yo creo que a buenas y a primeras podría hacernos mucho sentido. Como decir, sí, como tiene, podría tener, o tiene lógica, digamos, vincular el imaginario de la mujer con la naturaleza. Sin embargo, se tensiona con otras miradas que plantean que hablar de que la mujer tiene una afinidad natural con la naturaleza es también una mirada esencialista y es volver al argumento, ¿verdad?, patriarcal de que el género, que las mujeres tienen un modo de ser, ¿verdad?, que les es propio solo por nacer con vulva. Y hace una crítica más vinculado con el modelo económico. Dejé ahí abajito también ahí dos autores que yo creo que pueden ser útiles, puede ser una referencia útil en caso de que quieran leer algunas cositas, al menos de la primera época del ecofeminismo, y que durante este último tiempo yo creo que ha tomado una fuerza importante a la hora de tener una mirada crítica anti-extractivista y desde una perspectiva crítica a la forma al patrón de producción neoliberal. Bien, me disculpan como el discurso largo, pero quería que pudiéramos revisar al menos feminismo radical, liberal y socialista en términos generales. Y comentarles que dentro también de las distintas formas de comprensión de las líneas feministas nos vamos a encontrar también dentro incluso del feminismo radical con un feminismo de la igualdad y un feminismo de la diferencia. No sé si han escuchado un poco acerca de esto. Entonces, quería empezar como con esta definición que creo que puede ser útil y quería pedirle a alguna de ustedes también que me ayude como con la lectura. A ver si alguna me puede acompañar. Yo puedo. Ya, gracias. En los Estados Unidos y en Francia, con el eslogan de ser mujeres hermosos, propone una revalorización de lo femenino, planteando una oposición radical a la cultura patriarcal y a todas las formas de poder, por considerar lo propio del varón. Rechazan la organización, la racionalidad y el discurso masculino. Este feminismo reúne tendencias muy diversas, reivindicando, por ejemplo, que lo irracional y lo sensible es característico de la mujer, revalorizando la maternidad, exaltando las tareas domésticas como algo creativo que se hace con las propias manos, rescatando el lenguaje del cuerpo, la inmensa capacidad de placer de la mujer y su supremacía sobre la mente, la existencia de valores y culturas distintas para cada sexo, que se corresponden con un espacio para la mujer y un espacio para el varón, etc. El mundo femenino se define en términos del antipoder o no poder. Gracias, Dani. Bien, las voy a invitar a que podamos
desarmar el texto, pues qué les hace sentir, qué les llama la atención, qué frase les resuena de algún modo. O sea, igual era de los textos que estaban de la clase pasada. Sí. Me llama, o sea, dentro de lo que habíamos conversado antes, como bien esencialista, como que ser mujer significa de repente esta parte como femenina, los sentimientos y todo eso. Gracias, Dani. Sí, era de los textos que no alcanzamos a revisar de la clase pasada, por eso quise usarlo. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo que le llame la atención. Yo destacaría dos elementos. Uno, el eslogan de ser mujeres hermosos fue bien representativo, como está ahí presente. Yo creo que si nosotros probablemente, si escuchamos el eslogan, yo no pensaría inmediatamente en decir, oh, esta es una posición esencialista. No sé si tan naturalmente diría como, a medida que se va leyendo el texto se va evidenciando. Pero además destacaría la última frase, que dice, el mundo femenino se define en términos de antipoder o no poder. Sí, a mí eso igual me llamó la atención porque hablaba igual que, ay, no lo puedo encontrar, pero era algo de la mente, supremacía sobre la mente. Igual también eso habla como en términos como de poder sobre la mente, entonces como que ahí no entiendo mucho a qué se refiere tal vez con antipoder o no poder, como a la toma de decisiones. Y lo otro es que también eh, hay espacio para otro tipo de, porque cae igual en lo binario, hombre, mujer. Entonces, como que no hay espacio para otro tipo eh, de personas, o también nos sigue entregando esto de la maternidad, como que las tareas domésticas son algo como que podemos hacer, como romantizar, como eso, es como romantizar, es la palabra, como el ser mujer. Em, y bueno, como que me genera, como que no sé si comparto tanto esta definición eh, de lo que es para mí, por lo menos. Sí, gracias, Cami. Yo creo que cuando dice el mundo feminista se define en términos de antipoder o no poder, hace referencia a que la forma de construcción del poder patriarcal ha sido generada bajo una estructura como de configuración de la masculinidad, de qué es la masculinidad, ¿no es cierto? Y parece que la feminidad es todo aquello que no es la masculinidad. Entonces, una forma de responder al poder desde el antipoder es a través del mundo femenino, como una forma de configurarlo. Este texto es muy representativo de lo que hablaba de esta diferencia entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. ¿No es cierto? Cuando hablamos del feminismo de la diferencia, lo que hace es un poco lo que hace este texto, esta revalorización de lo femenino, como lo contrario a lo masculino. Lo masculino es lo hegemónico, ¿verdad? Lo masculino es lo que nos incomoda, que sabemos que es real, también hay una forma, un modo de ser masculino que es hegemónico y que es el modo de ser más valorado, y hay un modo de ser femenino, ¿verdad? Y que lo que necesitamos hacer para contrarrestar este problema es revalorizar este modo femenino, revalorizar las emociones, revalorizar los sentimientos, ¿verdad? Y que en alguna medida igual ha calado profundamente en la forma en la que vamos construyendo los feminismos, digamos. Hoy día no es extraño hablar de la revalorización de las emociones como un elemento que debería estar presente. Sin embargo, no podríamos decir que de algún modo el feminismo de la igualdad lo que plantea es más bien que no existe o niega la existencia de una naturaleza femenina y por tanto de valores femeninos. Y en esa medida es importante profundizar en la igualdad para poder abolir completamente estas diferencias que se construyen a través del género.
En algún momento estas perspectivas feministas también dialogan, y es interesante cómo hay algunos elementos de consenso que pueden ser importantes, como lo que yo mencionaba recién respecto a a la revalorización de algunos elementos, a la hora de hablar de la emocionalidad, de los sentimientos, la sensibilización, de, ¿verdad?, salir de la lógica de competencia y ese tipo de cosas. Y se construyen distintas formas de diálogo entre los feminismos que permiten también el consenso de la diferenciación de la igualdad, o la igualdad de la diferencia como un feminismo, ¿verdad?, que transita o que es capaz de dialogar dentro de una perspectiva u otra. De hecho, creo que pongo esto nuevamente en la mesa porque pareciera que, al igual que cuando hablamos del ecofeminismo o cuando hablamos de los argumentos de las mujeres de la primera ola a la hora de defender el voto femenino, nos volvemos a encontrar con una tensión muy parecida a la hora de preguntarnos cuál es el origen del patriarcado y también cuál es el argumento bajo el que vamos a decir verdad o vamos a defender cierta posición. Y si bien yo, siendo sintiéndome, siendo parte del movimiento social en la medida en que me considero feminista a mí misma, no tengo, digamos, la intención aquí de decir, bueno, vamos a hacer una crítica profunda a tal o tal forma de mirar las cosas, que sabemos que también son parte de los procesos históricos. Sí, yo creo que es peligroso argumentativamente mantener la lógica esencialista de las consideraciones de qué es ser mujer, digamos. Y que es bueno ponerlo sobre la mesa. Sobre todo porque en mi posición, yo además tengo una mirada asociada anticapitalista, entonces por tanto, también hay como distintas miradas que hacen que me posicione desde un feminismo más lejano a lo liberal, digamos, o más lejano a las miradas esencialistas. Y por último, me parece que es importante que revisemos, que conversemos, y aquí creo que le demos una vuelta un poco más profunda, a un texto sobre la perspectiva queer, ¿verdad? Y cómo tener algunas nociones también de cómo, de alguna manera, bueno, la Judith Butler, la foto que está ahí es de Paul Preciado, van planteando precisamente cómo nos alejamos de esta perspectiva de naturalizar o más esencialista del género. Y también les voy a pedir que me ayuden a la lectura, a ver si hay alguien que se atreva. Acá. Hola, ¿qué puedo leer? Hola. Gracias, Ana. Dice, el género es ante todo prostético, es decir, no se da sino en la materialidad de los cuerpos. Es puramente construido y al mismo tiempo enteramente orgánico. El género se parece al dildo, porque los dos pasan de la imitación. Su plasticidad carnal desestabiliza la distinción entre lo imitado y el imitador, entre la verdad y la representación de la verdad, entre la referencia y el referente, entre la naturaleza y el artificio, entre los órganos sexuales y las prácticas del sexo. Súper. Muchas gracias, Anaís. Bien, yo creo invitarles a que comentemos qué es lo que les llama más la atención de la frase. Este también estaba en los textos, esa es lo que en el ejercicio que hicimos la clase pasada, y De tú los que no. mostraste, sí, y tú mostraste este libro, y yo lo tenía, las tesis, lo tenía como en los libros que todavía no había podido leer, y lo abrí, y está un extracto de Paul B. Preciado, y me llama mucho Sí, la del atención manifiesto porque, contrasexual. sí, porque, bueno, ahí explica cómo empieza a trabajar en sus estudios y se va a un departamento de arquitectura como a hacer una parte de su doctorado y ahí empieza a como hacer estas como comparaciones sobre el cuerpo y la materialidad como de los espacios, de las construcciones. Y yo soy geógrafa, entonces como que me hizo mucho sentido como lo que empezó a investigar y cómo iba comparando como el cuerpo con el espacio
como más material, por decirlo de alguna manera. Igual es como, ay, aquí me va a salir lo moralista, pero igual es como fuerte como su investigación y lo que habla. Bueno, acá obviamente habla sobre el dildo, entonces como que también genera también como a mí por lo menos un poco como de incomodidad o de como de que sea tan como tan o sea, no sé cómo ni siquiera sé qué palabra ocupar, pero como que me generó varias cosas leer este texto, pero me gustó, porque me saca como del lugar como más de comodidad, por decirlo de alguna manera. Sí, yo creo, bueno, si pueden leer a Pablo Preciado en algún momento, yo recomendaría que lo hagan. Y claro, sí, pues yo creo que hay una intencionalidad también. Como hay una forma además de escritura que es distinta. Como a la hora de estructurar como el libro. Entonces, de las imágenes incluso, de cómo narra las performances también, que es bien interesante. Y claro, pues aquí habla directamente como del dildo, ¿verdad? Y cómo es el dildo una muy buena representación, dice, ¿verdad? De el género, como de algo, como de algo prostético, ¿verdad? Como de, de algo que es puramente construido. De hecho, en algún momento dice, bueno, si pudiéramos pensar en que existe un ideal de algo, el dildo sería como superior al pene, porque es un ideal, está más cercano a ese ideal, digamos, como desde una perspectiva casi que metafísica, ¿verdad? Como desde una perspectiva media idealista platónica, como parece que está más cerca del ideal. Entonces, va construyendo una forma distinta de pensar el género a la hora de decir, no es solo que no es natural, sino que además se ha construido sobre la materialidad de los cuerpos. Y desde ahí, como se ha ido estructurando, ¿verdad? Termina siendo de manera permanente como una imitación a ese ideal de lo que es ser mujer o de lo que es ser hombre. Y es interesante porque también hace este contrapunto como que Judith Butler lo hace harto, como con las lesbianas, ¿verdad? O con el travestismo, de cómo también es una construcción final como, o al revés, no es una forma, cómo termina siendo una construcción, una forma de representación del género. Y cómo eso cómo eso ayuda a evidenciar cómo el género finalmente no es esta lógica de construcción natural, pero sí está puesto, y yo creo que esta frase para mí es muy decisiva, como si está en la materialidad de los cuerpos, como si se ha ido, ¿verdad?, adaptando, como nosotros nos hemos ido adaptando a poder imitar este ideal que sería este modo de ser mujer o este modo de ser hombre. Dice, entre la naturaleza y el artificio, entre los órganos sexuales y las prácticas del sexo, ¿verdad?, como ese límite de cómo se da esta representación. No sé si hay algo más que quisieran destacar. ¿No? Podemos avanzar, pero claro, este era de los textos, yo decidí ocupar 2 o 3 textos de los que vimos, de los que estaban de la semana pasada, pero que no alcanzamos a leer porque no nos alcanzaban los grupos, pero que me parecía que era importante que los comentaran. Bien, la teoría queer nace como con la intención de poder hacer un análisis de la vivencia de la sexualidad, de las disidencias sexuales, y como estas lo que hacen es precisamente desarmar, deconstruir, ¿verdad?, las ideas de género que están súper asentadas y de identidades que están estigmatizadas. Y nace desde la lógica, primero, de criticar el género como, ¿verdad?, un acto performativo, digamos, fuera
de las miradas esencialistas o de la mirada de la lógica de naturalización de un modo de ser mujer u hombre. Y con ello critica también las formas de vincularnos sexualmente asociadas a esa forma de entender el género, ¿verdad? Que está asociada con la heterosexualidad, con la monogamia, ¿verdad? Con que se espera que haya una vinculación entre las personas de la misma clase y prácticas sexuales suaves, como teniendo ciertas perspectivas críticas, por ejemplo, a otras formas de vivencia de la sexualidad. Y esta crítica a esta forma de estructura heteronormada de vincularse entre hombres y mujeres lleva a hacer un análisis de la vivencia de las sexualidades más periféricas, ¿no es cierto? Que lo que hacen es desestabilizar la norma que están aparentemente fijadas, ¿verdad? De lo que es ser mujer, de lo que es hombre, de lo que es ser hombre, de lo que es ser heterosexual, de lo que se espera como de mantener una lógica de relación monógama, ¿verdad? Y pone en tela de juicio eso que no solo tenemos como bajo la lógica de que es natural, sino que también como de que tenemos asentado moralmente, digamos, que es lo aceptado socialmente. Y a través de esto lo que dice es que de alguna forma el género se define, citando a la Judith Butler, igual les dejé ahí como nombres de algunas autoras que pueden leer, como una performance, ¿verdad? Una repetición que imita constantemente la fantasía que intentamos encarnar, digamos, de ser mujer o ser hombre. Y estamos en esa performance, digamos, permanente de la vivencia del género. Y a la hora de hacer esta visión o esta deconstrucción de esta sexualidad periférica, permite también ir evidenciando cómo esas normas naturales y moralmente aceptadas no son tales, digamos. A través del análisis, por ejemplo, de qué pasa con las personas que nacen con útero y con pene, digamos, en términos de cómo responden los centros médicos, qué es lo que define propiamente que una persona, como en términos de cuerpo, sea mujer, y haciendo también estudios desde la perspectiva de la vivencia de la sexualidad de la homosexualidad. Yo creo que uno de los elementos más interesantes de la teoría queer es que, claro, remueve, pero también viene a ser una forma de avance en términos de estructura argumentativa, de alejarnos de las miradas esencialistas o de las miradas como de naturalización de la construcción del modo de ser mujer, que ha sido el argumento, digamos, que se ha intentado, que se ha tenido que ir desarmando durante los años de movimiento social, que ha sido bajo el que se ha sustentado también en parte la diferencia de género y la discriminación hacia las mujeres. Con eso yo voy cerrando, intenté hacer la mirada general de una perspectiva de que cómo se cruza el tema de la raza y por qué existe, ¿verdad?, un feminismo con una mirada afrodescendiente, un feminismo negro que es importante de visibilizar, feminismo radical, feminismo liberal, feminismo socialista, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, ecofeminismo y una mirada pequeñísima a la teoría queer que nos permite tener como un panorama general de las distintas perspectivas de los feminismos que hay. Yo con ese cierre, no sé si hay preguntas, dudas, comentarios, estamos con algo que mencionar, que pudiéramos ir comentando. Yo tengo una pregunta, o sea, más que nada es como dentro de todas estas líneas al interior del feminismo, las investigadoras o teóricas que son los referentes de cada línea, se plantean desde una posición en que hay una base como de qué es el feminismo y desde ahí
van surgiendo ciertos lineamientos y que esos lineamientos no son únicos, por ejemplo, o no tienen como la potestad absoluta de la verdad, por decirlo de alguna manera. Yo creo que, que lo que pasa con la teoría en el feminismo, desde mi experiencia, desde las lecturas que yo tengo, que son las que comparto con ustedes también, porque como yo les decía, mi formación es desde el trabajo político más que desde la academia. Pasa lo mismo que en filosofía, digamos, como es inevitable mirar para atrás, tomar teoría, construir en base a esa teoría, pero discutirla también. Entonces, cuando nos encontramos con autoras que pueden ser referentes dentro del feminismo radical, por ejemplo, toman como referencia a otras autoras, las citan y al mismo tiempo las critican, digamos. O lo que hace Angela Davis en Mujer, Raza y Clase, que cita, ¿verdad?, a sufragistas para decir, bueno, esto fue lo que pasó, y voy a citar a tal sufragista que lo que hizo fue que fue la única que dio un argumento esencialista en el Congreso, tanto, tanto, tanto. Entonces dice, bueno, ella dijo esto, y esto es lo peligroso de esta mirada. Y entonces, finalmente, yo tengo la impresión de que cuando miramos el movimiento social sin visualizar que hay un entramado teórico, nos cuesta mirar como el panorama gigante en que las teóricas durante todos estos años han estado tomando como referencia a ellas mismas y discutiendo con ellas mismas y discutiendo con el pasado. Como podríamos decir que hay una mirada súper crítica a las sufragistas porque tenía una mirada más burguesa, blanca, liberal, pero por otro lado hay un feminismo de una segunda ola que dice, bueno, nosotras asumimos esto como herencia también. Ellas hicieron este trabajo, queremos profundizar la igualdad, pero también tenemos que agregar que no vieron esto. Y la tercera ola hace lo mismo. Vamos a mirar qué hicieron digamos, las feministas anteriores, y estamos de acuerdo en esto, pero no miraron, por ejemplo, que no había una forma única, universal de ser mujer, sino que tenemos que ponerle énfasis a las diferencias. Y hay una mirada interseccional, entonces se va profundizando, pero hay que ir tensionando los puntos de entrada. No sé si logré responder a lo que tú te referías. ¿Sí? Esperanza. Bueno, interesante cómo vamos caminando, pero de hoy día me quedo con las palabras de Paul, que en realidad no son las palabras, sino que el cuestionamiento que me genera, primero como hacer la observación de que me cuesta mucho leerlo y entenderlo, y que de nuevo es como me genera como esta gran discusión interna de, claro, él está hablando del género, no está hablando de orientación sexual, ni todo lo que se divide o subdivide de todo este como, ¿verdad? Espectro de orientación sexual, ¿cómo se llama el otro que es como que mi género que se Identidad. vea afuera? La identidad y cosas que no soy tan vieja, pero cosas nuevas que trae la juventud y que uno tiene que entrar a entender estos nuevos conceptos, ¿verdad? Pero a ver si lo entiendo bien y que lo leo y en serio que me cuesta entenderlo, pero en parte lo que él quiere decir es que uno no nace, sino que se hace y que dentro de este imaginario, ¿cómo habla de las ganas de hacer o de ser? Está de esto que dibujamos, de esto que anhelamos ser, entonces es como raro, o sea, si no se nace y se hace, pero también hay una construcción de lo que queremos hacer, de alguna parte nace esa construcción, ¿no? Para mí es como complicado, o sea, esto estamos hablando de tratar de entender lo que es el género, y como que se aleja o no se aleja del feminismo, ¿es parte del feminismo? ¿Es una conversación que estamos teniendo todos o solo nosotras lo estamos teniendo? Entonces, como que, y ocupa hartas palabras que son, o sea, lo prostético, dildo,
son, no me sé otras palabras como fuertes o distantes hacia el- la dialéctica o la forma de hablar que por lo menos yo tengo. Entonces, insisto, parto desde lo sorprendente de leerlo porque me cuesta y después desde, es tan simple como eso, se nace, no se nace sino que se hace. Eso, como que sigo pensando. Bueno, para complementar a la compañera, a mí igual me pasaba un poco con ese texto. De hecho, todavía lo estoy leyendo, por lo menos el que sale en el libro de las tesis, pero también me pasa que, así bien no puede ocupar palabras, sí, palabras como a veces más complejas, lo que sí recalqué y lo que sí me gustó es que no escribe, por ejemplo, como un artículo o como desde tan teórico, como que su lectura casi, o sea, para mí era como casi que una novela, como que incluso relataba que tiene en su escritorio su computador con todas sus investigaciones y al lado un montón de vibradores, de dildos, que le llama, como que genera como en su relato también una manera de escribir que a mi gusto igual me llamó también bastante la atención y la encontré como igual rupturista en eso y también en esto de que meterse como desde las disciplinas más sociales a la arquitectura, por ejemplo, como que eso también me llamó la atención y me gustó, pero igual concuerdo con Esperanza de que, bueno, ya ser feminista es complejo, dada como que una se encuentra el feminismo a medida que va creciendo o cuando empieza como ya a cuestionarse, o tal vez siempre nos cuestionamos, pero nunca le pudimos poner un nombre a lo que nos representaba, y ya validarse como desde ahí o posicionarse desde ahí es un paso, pero siempre estamos obviamente en proceso, como, y también tenemos a nuestro alrededor un montón de cuestionamientos, no solo de que las feministas de cómo actuamos, sino que a veces nos piden tener que emitir nuestra opinión sobre algo, nos piden dónde están las feministas, nos cuestionan por decir, por no decir, que tenemos que salvar el mundo, que no tenemos que decir, o sea, es como que siempre nos están cuestionando. A mí me han cuestionado un montón de cosas que digo como... Y también es un poco agotador porque una ya está constantemente en proceso de construcción y construcción para que más encima otras personas vengan a cuestionarte cómo estás viviendo. Entonces, creo que igual estos espacios ayudan a entender de manera teórica todo el proceso y también a conversar entre nosotras de lo que nos pasa. Entonces, como que es muy enriquecedor como teóricamente, pero y también emocionalmente, por ponerle algún nombre. Gracias, Cami. Karina. Hola, yo quería agregar un poco hablando del feminismo socialista, porque yo me considero feminista socialista y desde la forma que yo lo entiendo, con mis propias lecturas y con mis conversaciones con otras feministas socialistas, yo entiendo que la opresión de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas viene no desde el origen del capitalismo, sino en sí mismo del origen de la sociedad de clases, es decir, desde que existe propiedad privada y desde que existe Estado. Y yo creo que eso es como lo que proponen las feministas socialistas, más que solo sea el patriarcado con el capitalismo. Y de hecho, una crítica que se hace desde el feminismo socialista al radical es que al menos en de los 60 como que caía en tener un patriarcado ahistórico y universalista, por decirlo así, que borraba un poco estas diferencias entre el patriarcado de la antigua Grecia con el patriarcado de hoy, con el patriarcado de la Edad Media. Entonces creo que es importante ver esas diferencias históricas y creo que como mujeres no nos debemos quedar solo en lo que es las relaciones interpersonales, podría decirse, sino que también tenemos que ver cómo nos explota el sistema económico, porque la verdad es que eso es lo... Bueno, todo esto es mi opinión, pero
Eso es lo que la mayor parte de nuestras vidas nos va a ir pesando y básicamente desde ahí derivan muchos de los estereotipos, muchas de las ideas de que una mujer como una posesión, como alguien que debe dedicarse al trabajo de cuidados, incluso si trabaja fuera del hogar. Yo creo que eso es como lo que afecta más en la vida de las mujeres y eso. Gracias, Karina. Sí. Em, yo diría, bueno, que la mirada, primero decir que, claro, coincido con, gracias por la apreciación, Karina, respecto a esta mirada como de un feminismo socialista. Em, de manera personal, a mí me hace mucho sentido la mirada interseccional a la hora de decir que efectivamente vivimos distintas formas de opresión, ¿verdad? Y que no podemos desconocerlas también. Yo parto desde, lo comentaba, soy dirigente sindical, como la reivindicación de los derechos de las trabajadoras me parece fundamental. Es una de las lecturas que parto. Fue la primera, como la primera opresión que vi bajo la que me organicé. Y el feminismo vino después también. Pero tengo la sensación de que el feminismo también es como un balde de agua fría cuando uno empieza a hacer lectura y se empieza a acercar. Porque pareciera que la mirada, al menos en los espacios, en varios espacios organizativos, pienso desde los movimientos sociales o desde la organización sindical, la explotación del trabajo está muy conversada y asumida, pero la forma de dominación patriarcal hay que darle harta vuelta más. Y pareciera que tenemos que profundizarlo, no solo en términos teóricos, sino también en cómo lo llevamos a la práctica. Y es una discusión importante. Y por otro lado, respecto a lo que comentábamos de la teoría queer o desde perspectivas más actuales, como de la Judith Butler, creo que yo lo veo como un horizonte de sentido, digamos, como la deconstrucción absoluta de la posibilidad de reconocernos a nosotras, a nosotres mismas, ¿verdad? Con la multiplicidad de experiencia y de capacidad de vivir que tenemos más allá de esta invención, digamos, del género que se ha instalado en nuestros cuerpos. Yo creo que lo que decía la Esperanza es muy acertado, digamos, como con esta frase como de la Simone de Beauvoir, no se nace mujer, ¿verdad? Se llega a serlo, como lo decía la Esperanza, como no se nace mujer, se hace. Es esa la lógica desde lo que se plantea, pero una mirada de que no solo se hace, sino que pareciera que somos la imitación constante, permanente de este ideal de género, digamos. Vivimos como en esta lógica performativa de la vivencia del género. Y voy a cerrar con una frasecita del Manifiesto Contrasexual. Yo recomiendo, me encantaría que pudiéramos tener un club de lectura, de leer el Manifiesto Contrasexual juntas, yo feliz de leerlo de nuevo. Vamos a pasar el dato ahí, Librería en el Blanco, atentos. Ya, Esta podríamos propuesta hacerlo. me encanta. Sí. Dice los principios de la sociedad contrasexual, ¿verdad? Desde una perspectiva crítica a la forma de patriarcal que existe hoy día. Los principios de una sociedad contrasexual surgieron de la necesidad de pactar un nuevo contrato social que reconozca la irreductible multiplicidad del viviente, no como hoy reducidos a una lógica binaria del género, ¿verdad? De lo que se supone que debemos ser. Yo con eso cierro y les voy a dejar una tarea. La próxima semana tenemos la última sesión. Y para mí ha sido todo un viaje también este taller. Me gustaría cerrar como con un espacio de collage de imágenes con distintas mujeres. Vamos a tratar de hacer una mirada general del movimiento social en Chile. Y creo que sería interesante que nosotros podamos conectar con aquellas mujeres que nos han parecido importantes en nuestra historia. Entonces las voy a invitar a que piensen en quiénes son esas mujeres que les han ayudado a tomar conciencia, o aquellas que nos allanaron el camino, digamos, que faltaron el camino para que nosotros pudiéramos estar en la que estamos hoy día también.
Ustedes deciden si eso es un referente, como si alguien quiere decir la Gabriela Mistral, o si alguien quiere decir mi abuela, mi tía, mi mamá, o si quiere hacer referencia a alguna autora, digamos, alguna cantante, referente literario. Ustedes deciden desde dónde y con quién se van a presentar, pero es muy importante que sepan que lo van a comentar acá. Entonces, para que lo preparen también, no escrito ni nada, sino a la hora de pensarlo, de hacer el ejercicio de poner la foto, de decir, bueno, de esta manera a mí esta referente me ayudó de tal modo. Y por supuesto, yo puse aquí como mujer, pero disidencias sexuales, digamos, esas personas que nos han ayudado, digamos, a este proceso de toma de conciencia. Con eso cierro. Ya, muchas gracias, Daniela. Gracias. Gracias a todas y les dejo invitadas para la última sesión, que es la próxima semana, que hay para que se estén encontrando. Y me encantaría hacer esta tarea. Más encima, no sé para qué me invitan, ni saben cómo me pongo, después quiero hacer la tarea. Yo ya la tengo Pues, te en mi esperamos la cabeza, próxima semana entonces. te juro. Te Ya, esperamos la próxima semana ahí como participante. súper, un abrazo. Chao. Que tengan buen fin Chao, de... gracias. Chao. Chao, chao. Cariño, chao, gracias.